La noticia de las modificaciones que se hicieron a los libros de texto gratuitos se ha desatado una campaña por parte de los conservadores que rechazan los nuevos contenidos. Acusan de que el régimen de la Cuarta Transformación quiere ideologizar y politizar a los niños mexicanos, que quiere convertir a México en una dictadura comunista, divulgando un pensamiento único de la realidad y por tanto acabar con las libertades individuales. Así, Javier Alatorre en su noticiero declaró que regresa la amenaza del virus rojo del comunismo. Por su parte, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, hizo un llamado a que los padres de familia rompan los libros o el contenido en el que no estén de acuerdo. Todo esto suena tan patético y anacrónico que parece que estamos viviendo en los años 50 del siglo pasado. Pero así es la derecha mexicana, anacrónica, patética, pero sobre todo muy hipócrita. ¿Qué es lo que les molestó tanto a los conservadores de los nuevos contenidos? Por la campaña que se ha dado en los principales medios de comunicación y en redes sociales, alcanzo a entender que lo que más les molesta es que se describen los diferentes tipos de familia que existen en nuestro país y que lo que se conocía como familia nuclear, compuesta de papá, mamá e hijos, es una más entre muchas posibilidades. También les molesta que se haya integrado pasajes de la historia moderna, como el fraude electoral del 2006, y que se hayan reducido los contenidos duros, como las matemáticas, y que se hayan resumido los principales saberes, entre otros. Pero en general, el contenido sigue siendo el mismo. Aquí solamente me baso en lo que se ha difundido. Ya habrá oportunidad de revisar un poco más a fondo los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito. Esta campaña de desprestigio es muy similar a la que hace algunos días y con motivo del mes del orgullo LGBTIQ+, se difundió, y consiste en utilizar un muy difundido prejuicio de que los niños son sujetos pasivos de la realidad, que son como ángeles inocentes que hay que cuidar, que vayan por el camino correcto de la vida, que los niños son objeto propiedad de los padres y que ellos pueden hacer con estos lo que sea con tal de que sean hombres y mujeres de bien. Por eso, su consigna de con los niños no. Pero detengámonos un poco. ¿Son los niños realmente seres inocentes, carentes de ideología, despolitizados, objetos pasivos susceptibles de ser moldeados? Aquí habrá que contestar con los avances más importantes de la ciencia. Los niños, como sabemos desde Sigmund Freud, son seres deseantes, egoístas, que actúan instintivamente, quieren la satisfacción inmediata de sus necesidades y creen que todo el universo debe trabajar para ello. Son en la expresión de Freud perversos polimorfos, por lo cual deben ser educados para que sean civilizados. Esta educación se da en los primeros 5 a 6 años de vida. Es cuando se les enseñan las principales reglas de alimentación e higiene, el control de lo que se llevan a la boca y el control del esfínteres. Pero lo más importante es que a esta edad ya asimilaron la cultura o civilización a través del lenguaje. Es decir, a los 5 o 6 años los niños ya tienen formado su carácter, que los acompañará por el resto de su vida. Ya dominan la lengua materna y ya introdujeron los valores principales de la sociedad, del orden social, político y económico del sistema en que viven. A partir de esta edad, y siguiendo la psicología genética y evolutiva de Jean Piaget, los niños ya hacen operaciones mentales con las categorías de espacio, tiempo, causa y efecto. Y entre 10 y 12 años ya pueden entender cualquier teoría científica por muy compleja que ésta sea, según la revolución cognitiva de Noam Chomsky. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto derrumba el mito de que los niños son objetos pasivos, inocentes, carentes de ideología y del contexto sociopolítico. Son por el contrario el campo de batalla del futuro de un país. De ahí la importancia de la educación que reciban. No está de más decir que la educación de masas es un fenómeno relativamente nuevo y el sistema escolar es el aparato ideológico por excelencia de un Estado en la era moderna. Por lo anterior, la desideologización de la educación y los niños es otro mito de la derecha. Lo que en el fondo quieren es que se siga ideologizando a su manera, desde su visión del mundo. Una visión profundamente religiosa y católica, que no está mal, pues todos somos libres de practicar y profesar la religión que más nos convenza o nos convenga. Lo que está mal es querer acabar con el Estado laico, ya que el Estado es la representación de la mayoría, no de un grupo en particular o de una religión en particular. La ideología es el conjunto de preceptos conscientes e inconscientes que guían o conducen nuestra vida individual,
familiar, social y política. Es homologando la física como un campo cuántico que atraviesa a todos los individuos por igual. Es decir, no es opción tener o no tener ideologías. Es una imposición necesaria para constituirnos como humanos. Por tanto, también es universal. Las ideologías progresistas se respaldan en la razón, es decir, en las ciencias y la filosofía, mientras que las ideologías conservadoras se respaldan en la religión, la tradición y la autoridad. Las ideologías progresistas se crean en el movimiento de las placas tectónicas de la sociedad, en los procesos de transformación, en los discursos críticos, en el diálogo y la confrontación de ideas, mientras que las ideologías conservadoras se crean en la ilusión por detener el movimiento de la sociedad o en su retroceso, en detener el cambio social o el progreso, en la fe y el dogma. Las ideologías conservadoras a veces hacen uso de las ciencias, pero solo para distorsionarlas y adecuarlas a sus preceptos. Tal es el caso del reduccionismo, el funcionalismo y el positivismo, etc. Pero entonces, ¿nunca escaparemos realmente a las ideologías? Sí y no. La única forma de escapar de las ideologías es reconociendo que somos seres ideológicos, subjetivos, pero que también podemos ser racionales, objetivos. Y para esto es necesario recargar nuestros preceptos en la ciencia y la filosofía, revisarlos y modificarlos constantemente. Por eso digo que es una hipocresía decir que el gobierno de la 4T quiere ideologizar a los niños. Esto siempre ha pasado. Simplemente ahora la 4T quiere una ideología más progresista, mientras los conservadores siguen insistiendo en una ideología premoderna. Si los nuevos contenidos del libro de texto gratuitos fueran encargados a los conservadores, posiblemente estarían atravesados por el siguiente mensaje: que Dios creó al mundo hace 6,000 años y creó al primer hombre para que lo adorase. Y como lo vio muy solo, pues entonces creó a la mujer como su perro de compañía. Por eso la mujer debe servir al hombre siempre, porque lo importante es el hombre. Y como estos desobedecieron a Dios y se dieron a sus deseos probando la manzana prohibida del placer y el conocimiento, pues Dios los condenó a trabajo duro, a la esclavitud, ahora esclavitud asalariada, para poder sobrevivir. Así, los hijos que tuvieron son producto de esta desobediencia y ahora ellos tienen que pagar también, sujetándose a las leyes que les impongan y agradando a Dios, en este caso al orden social establecido. Pero existe Satanás que sigue acechando con su maldad y hace que los hombres sigan deseando, queriendo conocer y desobedecer. Entonces de vez en cuando manda algunos de sus demonios como Copérnico, Galileo, Darwin, Marx, Freud o Einstein para pervertirnos. No los dejemos entrar a nuestros hogares, erradiquémoslos de las escuelas. Hasta la próxima.